Sí. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, mil disculpas por la tardanza, pero en Madrid el tráfico no me acabo de acostumbrar yo a él. Bienvenidos todos a esta Casa Centenaria, el Centro Asturiano de Madrid. Es un placer tenerles aquí y es un placer también tener aquí a Eulalia, que ya es amiga de la casa, una gran colaboradora. Y hoy nos trae un tema muy interesante, que es sobre una escritora, creo que bastante desconocida para la gran mujer que fue. Estamos celebrando justo el centenario de su muerte, muy relacionada con nosotros, ya que ella vivió en Madrid y nació aquí, pero murió en Gijón. Allí precisamente ahora, este mes, se ha inaugurado hace pocos días una gran exposición en la casa donde ella vivió y falleció allí, de un artista, un escritor muy vinculado también a esta casa, que falleció hace 2 años precisamente también en este mes. Todos son coincidencias. José Volado. Fue escritor, poeta, gran investigador de literatura, académico de la lengua de allí de Asturias, y tenía una investigación muy profunda sobre Rosario de Acuña. La exposición trata sobre toda la investigación que hizo él, todos los fotos que hay. Se ha puesto voz también a los poemas de Rosario y espero poder verla también allí. No me entretengo más, simplemente les dejo con Silvia, que va a ser la moderadora, que es socia de GFEMA, igual que Eulalia. Y bueno, ellas son las que van a tener que exponer esta tarde, que es lo interesante. Muchas gracias a todos por venir, esta es su casa para cuando quieran. Bueno, hay una frase de Kierkegaard, del filósofo, que comentaba que un pensador sin paradoja es como un amante sin pasión, un individuo mediocre. Y precisamente la protagonista de esta tarde es todo lo contrario a la mediocridad. Resulta que es una de las intelectuales más apasionadas, más enigmáticas y más multifacéticas de ese final del siglo XIX y principios del siglo XX. Rosario, en principio, viene de una familia noble, desde pequeña tiene ciertos problemas, una enfermedad ocular, tiene una educación en un colegio de monjas, luego ha estado en su casa también estudiando. No padecía, bueno, la típica señora pues, de finales del siglo XIX, pero ella era un torbellino de curiosidad. Y desde muy pequeña empezó como a tejer su propio camino. Esto le va a llevar, de la mano también de los posibles de su familia, a dar muchísimos viajes, pero esa curiosidad le llevará a un gran interés por la naturaleza y a tener un abanico de intereses tremendos, ¿no? Va a ser librepensadora, va a ser feminista, y lo que más se la conoce, lo que estábamos comentando, en su faceta intelectual como dramaturga y como poeta de éxito. Tanto es así que tengo aquí apuntado que ella será la segunda mujer que estrenaría en el Teatro Español de Madrid, algo que solamente había conseguido antes Gertrudis Gómez de Avellaneda, y también será la primera mujer en ocupar la tribuna del Ateneo de Madrid en 1884, ¿no? en ese abanico, ¿no? en ese mundo tan de hombres. Pero lejos de mantenerse solamente encerrada en lo que es ese mundo intelectual de las letras, Rosario siempre se va a interesar por el tema social, ¿no? Ella va a estar muy inmersa en cuestiones sociales, en la lucha por instaurar la justicia, el feminismo, la igualdad, y todo esto le va a llevar a tener ciertas paradojas que yo creo que replanteaba muy bien la frase de Kierkegaard, ¿no? Ella, por ejemplo, va a ser una feminista sin ser sufragista, muy al estilo de Victoria Kent, o muy en esa línea. Va a ser masona, va a ser una persona muy creyente, pero que a la vez va a ser una ferviente anticlerical. Y precisamente una de sus obras más polémicas va a ser El Padre Juan, que es un drama donde ella denuncia todos esos falsos valores de la religión católica institucionalizada. Es un alegato contra esa institución que se aleja de los valores del cristianismo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el éxito ella lo va a vivir además desde muy jovencita. Entonces, aquellos que no soportaban una mujer con la cabeza alta y con las ideas muy claras, pues van a arremeter enseguida contra ella, ¿no? Y la van a calificar, y aquí tengo una lista, de arpía laica, engendro sáfico, llena de putrefacciones o trapera de inmundicias, unas cosas muy bonitas. Lástima que toda esta gente con ese ingenio pues, lo utilizaban para algo tan zafio como el insulto. Entonces, a pesar de esta vida tan intensa, tan interesante, tan periodista, escritora, lo tenía todo, que es lo que conocemos en esta sala y fuera de Rosario de Acuña, ¿no? Entonces, para ello, para abandonar el escudantismo y en su centenario,
pues tenemos a otra gran mujer que nos va a iluminar, que nos va a sacar de esas dudas que tenemos sobre José de Acuña. Es Eulalia Javídez, algunas ya lo conoceréis, es licenciada en Filosofía, en Ciencias de la Educación y es investigadora precisamente para sacar a la luz a todas aquellas invisibilizadas, desgraciadamente, que todavía tenemos ese paño de no conocerlas. No es la primera, yo me acuerdo de tu charla de Carmen de... Bueno, estuviste con Carmen de Burgos, estuviste con María de la Jarra, fantasía, una fantasía, desde luego. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la enseñanza, tanto en enseñanza media como en la universidad. Ha sido formadora de profesores, asesora de educación y proyectos europeos en la Comunidad de Madrid y también en la Comisión Europea, y además es autora de distintas publicaciones. A Eulalia le gustan los retos y lleva por ello, yo creo que años divulgando figuras que se han dejado de lado, especialmente el caso de las mujeres, así como hechos de nuestro pasado más reciente, pues sobre todo de la guerra civil. Es socia de GEFREMA, como ya se ha dicho, es presidenta también de la Sociedad Caminera de Real del Manzanares, asociación que defiende los caminos históricos públicos del patrimonio cultural, histórico y paisajístico. También, porque nunca estás quieta, eso me encanta, pertenece a la Junta Directiva y es una de las guías de la Asociación de Memoria Histórica de los Barracones de Bustar Viejo, que si alguien no lo conoce yo le invito a que vaya, que se dedica a investigar, proteger y difundir el destacamento penal de posguerra, construido, entre otros muchos, a lo largo de toda la península. En los últimos años, como os comentaba, se ha dedicado a la investigación del efecto Matilda, de esas mujeres invisibilizadas en la historia, sobre todo aquí en España, y como socia de GEFREMA ha desarrollado distintas ediciones que esta asociación ha dedicado en el Día de la Mujer. Y es más, también tiene, y también os invito a apuntaros, 4 rutas sobre las invisibilizadas que son fantásticas, de verdad. O sea, que no haya ido, yo no sé qué hace, que no se está apuntando ya. Pero bueno, actualmente además, y yo tengo muchas ganas de ir, estás trabajando en otra que implica a nuestra protagonista de la tarde y que se titularía, en principio, ¿no?, Hipatia de Madrid, trayectoria histórica y biográfico de José de Acuña en la capital de España. Así que yo no me entretengo más, os dejo con Eulalia y muchísimas gracias a todos. Bueno, pues la verdad es que estoy muy agradecida, en primer lugar, a Pilar Riesco, ¿no?, que siempre es con esta acogida que siempre recibo en esta casa, que es tan estupenda, y bueno, también a la compañera de GEFREMA, a Silvia Rubio, porque la verdad es que bueno, me habéis tenido palabras demasiado buenas para mí, que no las merezco. Y sobre todo, bueno, os quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí. Yo la verdad es que había prometido lluvia, porque estamos en el centro asturiano. Rosario de Acuña murió en Gijón el 5 de mayo de 1923 y caía agua a cántaros, ¿no? Y yo esperaba que el tiempo nos ayudase a tener un poco de atrezo, pero hemos tenido que venir con los paraguas cerrados. En fin, y bueno, os agradezco muchísimo a todos los que estáis aquí, de verdad, lo agradezco cordialmente en el sentido de corazón. Sé que venir a Madrid, muchos habéis venido de fuera de Madrid, hay gente aquí que incluso ha sido compañero mío de instituto, de cuando yo era estudiante de bachillerato en los años 70, o sea, que para mí tiene, bueno, quiero mencionar a mi hermana también, que es la primera vez que ha tenido oportunidad de venir aquí, muchos amigos, muchos conocidos. La verdad es que estoy muy contenta y tiene mucho mérito venir hasta aquí, pero sobre todo tiene mucho mérito venir después de haber soportado el cartel que os he mandado con la convocatoria, porque si yo hubiera hecho ese cartel encargado por una empresa de publicidad, el despido habría sido inmediato. Eso no se puede hacer hoy día, Tenía que ser una imagen, 2, 3, y un montón, un titular con letras grandes y así haciendo flash en la medida de lo posible, y se acabó. Y
he intentado hacer un resumen, ¿no? Cargado de texto, cargado de imágenes, y luego que si viene en cercanías, que si viene en metro, bueno, lo he querido meter todo. Es lo más contrario a la publicidad, así que tiene mucho mérito que después de leer ese cartel estéis aquí. Entonces yo me he propuesto como tarea de construir el cartel. Ese cartel que tiene tantísimas piezas que podíamos formar un mosaico. Entonces, pues ya Silvia ha mencionado muchas cosas: precursora del regeneracionismo, emprendedora en el campo, poeta y dramaturga, persona religiosa y anticlerical al mismo tiempo, libre pensadora, palabra peligrosa para en el siglo XIX, sobre todo si era una mujer, feminista pero no sufragista, senderista y montañera, y por aquí hay gente que me ha dicho que va a la montaña, promotora de la defensa de los animales y pionera en el Ateneo de Madrid. Eso es el texto, ¿no? Parte del texto que os he puesto, pero es que además, bueno, y masona, masona, que no se me olvide. Tenemos más teselas en este mosaico. Tenemos la imagen de una anciana, sabemos ya todos que es Rosario de Acuña, se ve una casa en un acantilado, ya sabemos que es Gijón, y es la casa que Rosario de Acuña se construyó a primeros del siglo XX en un acantilado a las afueras de Gijón. Y tenemos a una joven que ha intervenido, ha sido la primera mujer en ocupar una tribuna en el Ateneo de Madrid. Y tenemos también una portada de un periódico, Las Dominicales del Libre Pensamiento, con un artículo principal que es Las consecuencias de la degeneración femenina. Tenemos el crimen de la calle Foncarral, muy cerca de aquí, en el actual 95, y la jaca de la universidad. Entonces, con todo esto tenemos que construir la personalidad de una mujer. Pero si os fijáis, entre Las Dominicales, el crimen de la calle Fuencarral y la jaca de la universidad, hay una trayectoria suya vital, importantísima, que es el hilo conductor de su vida. Entonces, bueno, ¿quién fue Rosario de Acuña? Nos preguntamos. Esta es la portada del libro de Macrino Fernández Riera, asturiano, profesor de instituto y uno de los grandes investigadores y divulgadores de la figura de Rosario de Acuña. Aquí también nos acompaña otro gran estudioso e investigador de Rosario de Acuña, que es Antonio García Menéndez, que ha sido el que ha organizado, está organizando, ¿no?, a lo largo de todo este año un montón de actividades diversas sobre la figura de Rosario de Acuña. Luego os digo dónde. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Pues está claro, es una señora muy lista porque se construyó su casa en el sitio más bonito de Gijón. Esta respuesta no es mía, es de una entrevista que se hizo en Gijón a la gente, porque todo el mundo decía: ¿dónde vas? Voy a Rosario de Acuña, porque ese paseo hasta ese pico que hay fuera de Gijón se llamaba Rosario de Acuña. Dejó de llamarse después de la Guerra Civil Española, se llamó Paseo de los Italianos, Paseo de Italia, en honor a la ayuda recibida, pero luego todo el mundo hablaba de Rosario de Acuña, era un topónimo, porque realmente Rosario de Acuña fue borrada del mapa. Fue borrada del mapa de Gijón, fue borrada del mapa de Madrid, bueno, casi. El colegio Rosario de Acuña, que se inauguró en 1933, uno de los 18 colegios que hizo la República en 2 años, llevó el nombre de Rosario de Acuña. Hasta entonces solamente había otros 2 centros de enseñanza en Madrid con nombre de mujer, que eran Concepción Arenal y Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán. O sea que realmente es un hito.
Ese colegio, después de la guerra, pasó a llamarse San José de Tarasa. Hoy día es un centro cultural y ha recuperado el nombre. Bueno, pues esta es la maravillosa casa. No es exactamente esta casa ha sido ampliada, pero efectivamente Rosario de Acuña era una señora muy lista. Una señora muy lista. Y bueno, ella fue enterrada siguiendo su testamento hológrafo, que escribió en 1907, todavía faltaba 16 años para morirse, y dejó escrito como persona racional, como persona ordenada, como persona trabajadora. Dejó puesto con todo detalle cómo quería que fuera su entierro, que fuera lo más sencillo posible, que no hubiera ninguna, como merece el momento de la muerte de una persona tiene que haber austeridad. Entonces, que en mi tumba solamente se ponga un ladrillo, lo vemos ahí, con un número o unas iniciales. Ahí lo tenemos. Este año, bueno, pues yo he sido testigo de cómo se ha depositado, tengo la suerte de poder participar en unos actos de homenaje a Rosario de Acuña el fin de semana del 5, 6, 7 de mayo, y he visto cómo se depositaba este ramo de flores, y quiero que os fijáis muy bien en él porque tiene mucha importancia, muchísima importancia, y va a ser parte de la respuesta en ese signo de interrogación que teníamos entre Madrid y Gijón. Bueno, pues este es el cementerio donde está enterrada. Ella pidió que no sea enterrada en sagrado, ni muchísimo menos. Y está enterrado en el cementerio de Ceares o del Suco, de Gijón. Y bueno, ella también pidió que no hubiera, bueno, que su entierro fuera austero y que no se publicara, pero con el WhatsApp de la época, es decir, el de boca a boca, se corrió la voz en la tarde del 5 de mayo, cuando ella murió, y al día siguiente una multitud, sobre todo de obreros, pero también de otras clases sociales y muchas mujeres, fueron a la casa de Rosario de Acuña y cogieron el ataúd de Rosario para llevarlo hasta el coche. Pero había tanto fervor hacia su figura que en lugar de dejarlo en el coche, se fueron andando hasta el cementerio civil de Ceares, que hay casi 6 kilómetros. O sea que realmente fue muy bien despedida, y encima al día siguiente, contraviniendo ya lo sabía todo el mundo, pues se publicó un artículo en el Noroeste, donde ella colaboraba mucho: ha muerto doña Rosario de Acuña. José Díaz Fernández, que es el autor y el autor del artículo y el director del periódico, empezaba el artículo diciendo: esta pluma está cargada de dolor. O sea que realmente su pérdida fue muy sentida. Bueno, ella era tan consciente de que su obra, su vida había tenido una evolución, que en ese mismo testamento hológrafo de 2007 deja escrito que sus albaceas iban a ser el personaje que tenemos a la derecha, que es Luis París y Cejín, gran amigo de ella, y el otro albacea era Carlos Lamo Jiménez. Evidentemente, la figura que tenemos a la izquierda no es Carlos Lamo, es su hermana, Regina Lamo Jiménez. Regina Lamo, perdón, es una de las personas que más han hecho por mantener la figura de Rosario de Acuña. Es una mujer muy importante, una gran feminista, es la abuela también de Lidia Falcón, y bueno, pues también la madre de Carlota O'Neill, la primera mujer que acabó en la cárcel en la Guerra Civil el 17 de julio en Melilla, por ser la mujer del jefe de la base de hidroaviones de Melilla. Entonces ella fue conducida a la cárcel, y era la tía de Lidia Falcón
y la hija de Regina Lamo. No tengo ninguna, yo creo que no hay imágenes de Carlos Lamo. Carlos Lamo es una persona muy importante también en la vida de Rosario de Acuña, porque fue su compañero, y no pongo adjetivo, porque nadie creo que sea capaz de poner adjetivo a esa palabra compañero, durante los últimos 20 años de su vida. Las razones, pues puede haber muchas, que a lo mejor nos da tiempo a hablarlas. Entonces, ella pide que se publiquen sus obras, que se atenga esa publicación al orden de las fechas, con lo cual podré seguir la evolución de mis pensamientos. Ella sabe que empezó escribiendo un ramito de violetas a un poema en homenaje a la reina exiliada Isabel II, y acabó, ese huracán en el que se convirtió, acabó arrasando o criticando todo lo que fuera monárquico y clerical. Bueno, pues la familia de Acuña Villanueva, Rosario de Acuña, nació en la calle Fomento, aquí en Madrid, a la vuelta de la esquina de la calle Torija, que era precisamente donde estaba el Tribunal de la Inquisición, hasta que fue cerrado ese edificio. Luego se convirtió en Ministerio de Fomento, ministerio donde trabajaba el padre. Su madre, Dolores Villanueva, tampoco tenemos imágenes de ella, pero bueno, nació allí, se crió como una niña pues burguesa, con antecedentes. La familia Acuña tiene algún antecedente aristocrático que data hasta los comuneros de Castilla, o sea que realmente... pero esta foto es de la familia Acuña y Robles, esa foto familiar, es varios primos suyos. Ella tuvo muchos primos, ella no tuvo hijos, Rosario de Acuña no tuvo hijos, pero sí tuvo muchos primos y tuvo muchos, y esta es una foto de primos y de su familia, porque no hay una foto familiar de ella. Pero lo más importante de la familia del padre, de Acuña, es el capital social de los Acuña Villanueva, en términos de Bourdieu, del filósofo francés, ¿no? Tan importante como el capital económico es el capital social que tenga una familia, las conexiones. Entonces vamos a ver cómo Rosario de Acuña se relaciona pues con... Uy, perdón, vamos a volver atrás. Estos cuatro personajes muy importantes: Antonio Benavides, que fue ministro de Fomento, también el obispo Francisco Benavides, obispo y luego llegó a ser arzobispo de Zaragoza, el general Serrano, o el general Bonito, ¿no? Gran amigo de Isabel II, que también ocupó muchos cargos, duque de la Torre, y también la duquesa de la Torre. Entonces, mientras que el general Serrano organizaba en sus fincas cacerías a las que acudía el padre de Rosario, la duquesa organizaba banquetes. O sea que el entramado social realmente luego se trasladó a los toros y al palco del Real Madrid y del Barça, pero vamos, realmente es donde se hacen, bueno, y algunas cacerías, pero realmente es donde se hacen ese capital social, ¿no? El capital social que le sirvió a ella, a su padre, porque le colocaron en el Ministerio de Fomento sin haber acabado Derecho, o sea que realmente le vino muy bien, ¿no? O luego también a su propio marido. Entonces Rosario de Acuña, hemos dicho, nace en 1850, va a recibir una educación alternativa, una educación que no va a ser la normal, la que se espera de una niña, porque de la que se espera de una niña es formarla, de una niña burguesa, formarla como el ángel del hogar. El ángel del hogar es un
poema laudatorio de un inglés, Coventry Patmore, que escribió a su mujer, que murió muy joven. Yo creo que algo de culpa él tenía, porque era bastante virulento. No, pero murió de un posparto, la verdad. Pero bueno, escribió ese poema laudatorio y ahí sienta las bases de cómo tienen que ser las mujeres, ¿no? Mujeres victorianas, es decir, las burguesas, y ese modelo luego se exporta al resto de los países. Pues el Imperio Británico es el que manda, ¿no? Es lo que se imita. Entonces, pues una mujer, un ángel del hogar, pues tiene que tener la cabeza, si ponemos una lupa en la cabeza de una mujer, pues que vemos moda, niños, chocolates, hombres guapos, pues para coquetear, ¿no? Es algo que Rosario de Acuña critica mucho, ¿no? Bueno, pues aquí nos recuerda las imágenes de Louis Alcott, ¿no? De mujercitas, ¿no? Ese modelo de mujeres, ¿no? Mujeres de adorno, ¿no? Pero Rosario de Acuña también acabará dirigiéndose a las mujeres de las clases obreras, proletarias. Esta imagen es del barrio de las Injurias de Madrid, de primeros del siglo XX. El barrio de las Injurias estaba al lado de la glorieta de las pirámides, o pirámides, al lado de la glorieta de pirámides, como diríamos. Pero, claro, Emilia Pardo Bazán critica en un congreso que hubo en 1890, un congreso internacional pedagógico, dice: no puede en rigor la educación actual de la mujer llamarse tal educación sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la ilusión. Efectivamente, y la sumisión, perdón, la ilusión no, la ilusión la que yo tenía, ¿no? Entonces, realmente, cuando decimos, por ejemplo, que Rosario de Acuña no era sufragista, pero sí feminista, y es que cuando triunfa la revolución industrial, el modelo educativo que se impone es el modelo de Rousseau, y Rousseau era bastante, bueno, no voy a decir machista, pero bueno, no era muy feminista, que digamos, ¿no? Entonces, él decía mismo, pero ¿para qué se le va a enseñar a las mujeres nada si a ellas lo que les gusta es coser? Y es el padre de la actual pedagogía. Entonces, a la mujer se le da el papel del ángel del hogar, o sea, en casa, y como mucho que influya en los maridos, pero así, subrepticiamente, sutilmente, civilinamente. Ese es el modelo que se impone, insisto, sobre todo en las clases dominantes, ¿no? Entonces, el modelo que se tiene, las mujeres públicas no tienen buena prensa, es distinto a un hombre público. Fijaros cómo el lenguaje denota y denuncia, ¿no?, la filosofía, la forma de pensar que tenemos, cómo lo denuncia. Entonces, ¿qué educación recibe Rosario de Acuña? Pues Rosario de Acuña recibe, como hemos dicho, una educación alternativa. Una educación alternativa gracias a, por culpa de, una ceguera que tuvo, que padeció desde los 4 años, una enfermedad, conjuntivitis escrofulosa, toma ya. Es una enfermedad muy dolorosa que consiste en que le salían úlceras en los ojos y tenía periodos de ceguera. No era ciega, pero durante esos periodos de ceguera a ella se le agudizaron otros sentidos, como les pasa a las personas invidentes, lógicamente, ¿no? Y cuando disfrutaba de los momentos de visión, se fijaba mucho, se fijaba con muchísima atención porque eran ocasiones únicas. Entonces, esos dolores a ella le dieron una capacidad de resistencia y de resiliencia ante los problemas de la vida enormes. Y no fue hasta 30 años más tarde que pudo curarse gracias a una operación. O sea, que estuvo toda su infancia, juventud, y adolescencia, juventud, y hasta casi una mediana edad en aquella época,
pues padeciendo esta dolorosísima enfermedad. Pero ayuda a configurar su personalidad. Entonces, claro, ella no puede ir a un colegio, porque no puede seguir no pudo seguir la educación típica del colegio de monjas que tenían preparado para ella. Y bueno, pues a ella le hablan del origen de las especies. Es su abuelo materno, Juan Villanueva Juanes, que era un doctor naturista, quien le habla del origen de las especies, porque es el introductor de la teoría darwinista en España. Pero es que en casa, además de enseñarle a leer y escribir, le enseñan la historia de Modesto Lafuente. El padre se la lee, ella la memoriza y cuando no puede hacer nada, interioriza todo lo aprendido. Y de hecho esos conocimientos históricos era lo más, lo más de conocimiento histórico, era lo último, ¿no? Que es de la historia general de España, la de Modesto Lafuente. Entonces ella aprende mucha historia, se documenta mucho y luego le sirve pues para escribir obras como luego Amor a la Patria o Tribunales de Venganza. O sea que realmente tiene una formación increíble. Viaja, o sea, es como una antecesora de la Institución Libre de Enseñanza, que no sabemos que se forma hasta el año 76, 1876. Entonces le dan, sin saberlo, una educación distinta, moderna, a través de la práctica. Viaja mucho. La llevan, por ejemplo, en 1867 a la Exposición Universal de París. Fijaros lo que es eso, porque ahora o sea, donde había animales y cosas de todo el mundo. O sea, había una pecera impresionante. Dice que en esa pecera, estudiando esa pecera y observando esa pecera, se documentó para escribir El viaje al fondo del mar, Julio Verne. O sea, que realmente ella observa todo. Viaja siendo jovencita a Gijón por primera vez con su padre, ¿no? O sea, recibe una educación muy variada. Aprende geografía viajando, como hacía la Institución Libre de Enseñanza sacando, que fue la que descubrió la Sierra de Madrid. Bueno, pues ella también es montañera, o sea, y senderista. O sea, que es una mujer, recibe una información, insisto, alternativa y muy moderna. Bueno, y así tenemos ya a la joven Rosario de Acuña, que en 1876, no cumplidos todavía los 26 años, estrena Rienzi el Tribuno. Es una obra de teatro con notabilísimo éxito. El público, normalmente las obras de teatro se estrenaban anónimamente, porque si no gustaba mucho y el autor decía, si he visto esa obra, no me acuerdo. Entonces, pero si tenía mucho éxito, claro, el primero que decía, que es mía, la obra es mía, ¿no? Entonces, bueno, pues es el caso de Rosario de Acuña. Estrena Rienzi el Tribuno y tiene muchísimo éxito, gusta tanto la obra que le piden que salga a saludar ya en el segundo acto, y sale la que sale el autor y sale esta señorita, esta casi niña, y la gente se echa las manos en la cabeza y dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo es posible que una obra tan bien escrita la haya podido componer una mujer? Si su estilo es varonil. ¿Por qué? Porque el criterio de autoridad y el criterio de verdad estaba en manos del varón, del hombre. La mujer es el ángel del hogar. Entonces, no se espera... Bueno, se espera después de esto que la llaman a ella poetisa, y dice, poetisa yo soy poeta. ¿Por qué? Porque poetisa es pues la que hace versos románticos, ¿no? Dice, no, yo soy poeta, yo no soy una poetisa aquí de flores y no, yo soy poeta, como los hombres, ¿no? Entonces, realmente, su apoteósico estreno teatral fue criticado desde ese androcentrismo imperante. Bueno, pues, entre las críticas decían, bueno, hay una crítica que recoge un periódico y dice,
si no puede ser, a ver si esta mujer es varonil. Y dice, no, varonil no, si se va a casar. Y efectivamente a los 2 meses se casa. Bueno, pues no será tan varonil cuando tiene novio y se va a casar, ¿no? Pues se casa, ¿no? Entonces se casa con un teniente y el destino que tiene el teniente es la Academia Militar de Zaragoza, que tenéis ahí para ambientaros. Y estando allí en Zaragoza escribe Amor a la Patria, bueno, pues también con notable éxito. No sabemos muy bien si el ambiente castense de Zaragoza o también las desavenencias del matrimonio, la verdad es que no están muy a gusto allí y bueno, pues gracias a las relaciones, la capital social, consiguen que a Rafael de la Iglesia, que me he dicho el nombre del novio, Rafael de la Iglesia y la Iglesia, o sea, fijaros, una heterodoxa anticlerical se casa con un de la Iglesia y la Iglesia, es que de verdad, es que la persiguen, entonces, es tío bisabuelo de Álvaro de la Iglesia, o sea que realmente su familia tenía cierta importancia. Bueno, pues pide traslado a Madrid, bueno, lo consigue, pero deja el ejército y le consigue un puesto en el Ministerio de Fomento, vamos a ver. Entonces, ella se traslada a Madrid, pero ella no está a gusto en Madrid y decide hacerse una casa en Pinto. Ahora es cuando tenemos que recordar ese ramo de flores que ponía el Polo de Pinto. Y es en el Polo de Pinto donde el Seminario de Historia Local, aquí tenemos a Antonio, vuelvo a citarte, ha organizado a lo largo de todo este año un calendario de actividades tremendo. Y es el Seminario de Pinto el que ha organizado este viaje a homenajear a Rosario de Acuña en Gijón. Bueno, pues ella se quiere ir al campo a vivir. Cuando su enfermedad en el campo, no creo que fuera por la contaminación, pero la dolencia suya ocular se aminoraba, se aliviaba un poquito cuando estaba en el campo. Entonces ella quería, pues es una vida nueva, una vida distinta. Entonces, como ella dice, impuse al matrimonio que nos fuéramos a vivir al campo. El padre tiene una finca, es este triangulito que tenemos aquí, bastante cerca de la estación de tren, que existe esa estación de cercanías. Entonces eso le permitía a ella vivir alejada del pueblo, pero al mismo tiempo le permitía estar conectada a Madrid para ver a su familia, para acudir a actos sociales o lo que quiera que sea. O sea que realmente ella no quería beneficiarse, ¿no? Se convirtió en una commuter, como dicen ahora los británicos en el mundo anglosajón, o sea, que se vive a las afueras de la ciudad, pero que coge el tren o algún transporte y se traslada a la gran ciudad para vivir. Pues ella ya en el siglo XIX ya lo era, no lo han inventado los británicos, yo lo inventó Rosario de Acuña. Entonces es aquí en Pinto donde se produce una transformación, una gestación, un nacimiento, un renacer pinteño, o sea, una metamorfosis, y tenemos a una nueva Rosario de Acuña, que de ser una mujer perteneciente a la burguesía liberal, católica, monárquica, isabelina, autora aclamada por la sociedad, pasa a ser a una mujer libre pensadora, masona, feminista, anticlerical, heterodoxa, perseguida por el poder. Hay un libro también de Martino Fernández Riera que se llama Rosario de Acuña, una heterodoxa en la España del Concordato. Hablamos del contexto social muy importante. En 1851 España firma un concordato con la Santa Sede donde se firma que la religión oficial y obligada a enseñanza es la religión católica. Algo que va a recoger la ley Moyano unos años más tarde, en 1857, la ley de educación. La primera ley general de educación ya la tenemos con la religión, ¿vale? Entonces, Rosario vive en esta España del Concordato, muy clerical,
y Rosario de Acuña siempre la ha considerado como uno de los poderes más fuertes del país. Rosario de Acuña, en esos años de transformación, se divorcia, bueno, se divorcia no, se separa del marido. La verdad es que tiene mucha suerte porque el marido le firma un poder notarial en virtud del cual ella tiene libertad de movimiento, libertad para disponer de su propio dinero, libertad para publicar, libertad para hablar en público, porque todo eso tenía las mujeres eternas menores. Las mujeres pasaban de la patria potestad del padre a la patria potestad del marido, y cuando faltaba el marido, el varón, algún varón de la familia. Ella consigue esa emancipación, ella consigue su cuarto propio. Ella se queda viviendo en la finca del padre, en la casa que había construido ella en Pinto. Tiene, y me gusta citar a Virginia Woolf, ¿no?, un cuarto propio. Cómo es importante tener que las mujeres tengamos nuestro propio espacio para concentrarnos en nuestros pensamientos, y cómo es necesario matar el ángel del hogar. Ese cerebro que tenemos lleno de las tareas domésticas, ¿no?, de todo lo que tenemos que hacer, liberarlo, hacer algún hueco para poder pensar, ¿no? Por eso dice Virginia Woolf que hay que matar al ángel del hogar para liberarse. Entonces, bueno, pues Rosario de Acuña, como ya hemos adelantado, se convierte en la primera mujer en ocupar la tribuna en el Ateneo. A mí me gustaría que recientemente se ha puesto, por ejemplo, el cuadro de Carmen de Burgos, esa gran republicana, que intervino también en la Ateneo. Carmen de Burgos se consideraba discípula de Rosario de Acuña. Y bueno, pues esperemos que alguien consiga que se ponga el retrato de Rosario de Acuña en el Ateneo de Madrid. Creo que se lo merece. Entonces, bueno, pero me imagino que la imagen que... Bueno, me imagino no, la imagen que se da de las mujeres que hablan en público, no sé si se ve muy bien, es eso, una mujer desaforada, una mujer gritona, una mujer... porque se espera que la mujer sea callada, sumisa. Entonces una mujer que habla en público y una mujer que firma, una mujer que es autora, que firma con su propio nombre. Rosario solamente firmó una vez una obra, Remigio Andrés de la Font, estando en Zaragoza. Normalmente ella se siente autora. Cuando una persona firma, se da autoridad. La autoridad viene de autor. Entonces, y cuando una mujer ocupa una tribuna y habla en público, también está demostrando autoridad. No lo digo por lo que a mí me toca en esta tarde, pero bueno, es verdad, ¿no? Cómo realmente está afirmando y haciendo aserciones. Entonces, bueno, hay una campaña de desprestigio para cualquier mujer que habla en público, ¿no? Ella misma, bueno, pues tengo aquí, por ejemplo, lo que se publicó en El Globo. Si ha de suceder que durante la presidencia del señor Cánovas del Castillo sea el Ateneo un lugar de amenidad y reunión placentera al estilo de tertulia particular o soirée de moda, no sería malo convertir el elegante salón de sesiones en sala de baile y de partir allí amablemente al compás de un aristocrático rigodón sobre las excelencias del arte moderno y la mayor o menor importancia de la ciencia novísima. Era la primera mujer que una mujer ocupaba la tribuna. Hasta entonces, las únicas mujeres, fijaros, totíos, no hay mujeres en el público. Había una galería y fue gracias a otro gran feminista desconocido, Fernando de Castro, que construyó, aquí al lado, la primera asociación en defensa de la formación de la mujer. Consiguió que las estudiantes de magisterio y de su escuela ocuparan una galería que había entonces para que oyeran conferencias, pero escondiditas. Vaya a ser que en el patio de butacas, no. Luego ya veremos lo que pasa cuando la mujer quiere ir a la universidad.
Vamos a ver, no, esto no está pensado para mujeres, ¿no? Por eso cuando habla una mujer, bueno, pues vamos a... Si aquí viene una mujer a hablar, esto ya el Ateneo está ya perdido y todo esto tiene que ser una sala de baile. Pero también en estos años, Rosario de Acuña se separa en el 83. También otros factores de la metamorfosis es que en el 84 ha intervenido en el Ateneo, le da mucho renombre. Ella cuenta una anécdota muy simpática, ¿no? Que cómo descubre las dominicales del libre pensamiento, viene de Madrid a Pinto a casa y cuando desenvuelve unos paquetes en papeles de periódico, lee ese periódico que se llama Las Dominicales y dice, pero bueno, pero si esta gente piensa como yo. Y entonces se ofrece a escribir en Las Dominicales y todo el mundo la reciben a brazos abiertos porque es una mujer, la autora de Rienzi y el Tribuno, porque toda la vida fue la autora de Rienzi y el Tribuno, la autora de Rienzi y el Tribuno, esta mujer, ¿no? Libre pensadora también, quiere escribir en nuestro... Vamos, bienvenida. Y de hecho, Las Dominicales se hacen eco de muchas conferencias que da a lo largo de su vida, ¿no? También se hace masona accidental, ponía en ese cartelón que os mandé, masona accidental. ¿Por qué? Porque Rosario de Acuña era muy mala masona. Vamos a ver, la masonería es de hombres, fundamentalmente. Ya se sacaron en el 19 unas logias de adopción. Volvemos a las eternas menores, ¿no? Entonces ella se hace de la logia de adopción Constante Alona y, bueno, aquí tenemos los símbolos masónicos, que es el compás, ¿no? Que nos da una visión circular del mundo completa, y la escuadra como la rectitud que tienen que seguir los masones, ¿no? La masonería no tiene nada que ver con la idea que nos han inculcado, es una especie de religión laica, es una búsqueda de espiritualidad ajena a la Iglesia Católica. Entonces la masonería no es estos malos malvados que hacen conspiraciones, no. Era gente que quería pensar, que tenía relaciones, que querían una religiosidad suprema, pero que no se querían someter a la autoridad eclesiástica. Cuando una persona entra en la masonería tiene que poner su nombre simbólico, ella está el nombre de Hipatia de Alejandría. Ella se siente Hipatia de Alejandría porque ella es perseguida por las sectas religiosas, lo dice ella, y además porque Hipatia de Alejandría era una mujer, una matemática del siglo IV después de Cristo, pero también tuvo un padre que la forjó mucho, que la educó. Entonces ella, de alguna manera, entre otras muchas cosas, estos factores son los que hacen que ella se sienta Hipatia. Entonces seguimos, ella cambia, esa familia se desclasa, se va de la familia la repudia realmente, esa familia, los Acuña Villanueva. Entonces ella se desclasa voluntariamente. ¿Y sus nuevas compañías quiénes son? Bueno, pues Amalia Domingo Soler, que es una espiritista, Virginia González Polo, que era una revolucionaria del siglo XIX, también Ángeles López de Ayala, que también, bueno, Ángeles López de Ayala también perseguidísima por los distintos gobiernos. Aquí aparece una foto de una manifestación de mujeres, también fue protagonista de la Semana Trágica de Barcelona. De hoy la Semana Trágica de Barcelona es porque las mujeres se echan a la calle porque no quieren que sus maridos, ¿no? adelantan reemplazos para mandar más hombres, ya no tienen hombres jóvenes que mandar a Marruecos. Entonces, claro, las familias se quedan desprotegidas sin un pan que entre en casa, entonces son ellas las que se manifiestan, y se arman unos altercados tremendos. Y también, pues, que
anarquista, Teresa Claramunt, que me gusta poner esta foto de ella familiar, porque realmente cuando se habla de Teresa Claramunt aparece una foto, esta, que parece una delincuente, parece que te va a borrar. Agarraos el bolso porque ha aparecido Teresa Claramunt, ¿no? Entonces realmente, bueno, pues estas son sus nuevas compañías, mujeres luchadoras, mujeres que no tienen nada que ver con los poderes establecidos, espiritistas, revolucionarias, proletarias. Entonces ya se ha desapegado totalmente de su primera familia. Bueno, también se hace acompañar por hombres, pues por ejemplo José Náquens, Bonafú, Roberto Castrovido, Luis París de Gint, del que ya hemos hablado, o sea que otros grandes prohombres, directores de periódico, periodistas, son sus nuevas compañías masculinas. Y ya por último, en esta etapa, el doctor Albitos le cura por fin esa conjuntivitis escrofulosa en 1885. Ella le escribe un soneto laudatorio y de gratitud a la ciencia del doctor Albitos. Bueno, pues hemos dicho que es regeneracionista, pero Rosario de Acuña es regeneracionista antes de la llamada generación del 98. Que por cierto, cuando estudiamos la generación del 98 en los libros de texto, ¿qué estudiamos? Hombres, sobre todo. Hombres. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no escribían? La misma Regina Lamo. O sea, que había mujeres que escribían, pero su obra ha sido ignorada, ha sido invisibilizada. Entonces, Rosario de Acuña pone a la mujer en el epicentro de esa regeneración que necesita el país, y de hecho es que el sistema social, como hemos dicho, ha puesto a la mujer en el centro de la educación, de la familia, ¿no? Entonces, escribe un artículo, bueno, da una conferencia que es las consecuencias de la degeneración femenina, que la da en el Fomento de las Artes en el año 88 y que, ya hemos dicho, enseguida las dominicales le publican la conferencia. Entonces, ella dice que es importantísimo que la mujer, regenerar a la mujer, porque es el altavoz, es realmente la que luego va a mejorar las condiciones de la mujer. No sé si quería aquí leeros. No lo tengo aquí, pero bueno, quería leeros cómo Rosario de Acuña dice que, bueno, que la educación tiene que ser igual para los dos sexos, que no puede ser educación diferenciada. Las niñas que tenían la suerte de ir a clase recibían asignaturas de adorno. La mujer está para adornar, ¿no? Entonces, pues aprendían bordados, pintar, adornos florales. Si pintaban, por supuesto, bodegones. Van a pintar una batalla. Vamos a ver, la primera mujer que pintó una batalla en el siglo XIX en Inglaterra, le dijeron, no, esto no lo ha podido pintar una mujer, ha tenido que ser un hombre. Entonces, realmente, lo que se espera de una mujer es, pues eso, el adorno, piano, ¿no? Para amenizar las veladas, ¿no? Entonces, realmente, ella dice que la educación tiene que ser igual para los dos sexos. Rebajar la fatuidad del hombre y elevar la dignidad de la mujer. Enseñarles a pensar en la misma escala. Ella quiere que al hombre también se le cultive los sentimientos. Igual que a la mujer no se le cultiva la razón, que al hombre se le cultive también los sentimientos. Que la sensibilidad sea la misma para los dos. Enseñarnos a pensar en la misma escala, a sentir en el mismo tono. Educar al varón para que sea justo con la mujer, no galante. Justicia es lo que necesitamos, no galantería. Que la mujer
tenga conciencia de sí misma, hacerla inteligente para que tenga inteligencia, desarrollar su organismo con elementos iguales. Escribe además un cuento muy bonito que luego publica Regina en los años 30, que es La casa de muñecas. Es una distopía. O sea, es dos hermanos, Rosario y Rafael, se llaman como ella y como el marido, que, bueno, pues que se quejan en el colegio porque ella es muy mandona y él es muy sensible. Entonces, bueno, lo tenéis en internet, lo leéis. Pero ella invita a pensar, no, entonces la familia los saca del colegio porque no, ella por rebelde y él por así, no voy a decir afeminado, pero bueno, el colegio se queja y entonces la familia construye en una habitación una casa de muñecas. Y dice, Ana, ahí os quedáis, los dos, el chico y la chica, el niño y la niña, a ver cómo se desarrollan vuestros sentimientos. Continuará, os lo leéis. Entonces, ella critica y pone a la Iglesia Católica como una de las claves de esa degeneración de la mujer. Que la mujer, del devocionario en la mano y la envidia en el corazón, la mujer tiernísima, amorosa, conmovedora en la actitud de la adoración ante el misterio y áspera y fría y díscola ante la actitud del trabajo, ante las vicisitudes de la vida, es la consecuencia de la degeneración cerebral que se cumple bajo la autoridad de un principio que tiene a separar, a divorciar los dos sexos en la realización de todos y cada uno de sus fines. O sea que a la mujer la educación la degenera, que nacemos iguales niños y niñas, pero es la educación la que nos desvía. Ella estudia las causas de la degeneración humana. Entonces, bueno, acude a, bueno, por aquella época había tenido lugar el Congreso de 1892, el Congreso Pedagógico, y en él se habla de, otra vez tenemos aquí a Emilia Pardo Bazán y a Concepción Arenal, que hablan de la necesidad de que las mujeres puedan también estudiar. Bueno, luego lo comentamos. Entonces estudia la degeneración humana y acude a la clínica del doctor Esquerdo, la que tenía en Carabanchel. Entonces, ¿por qué el doctor Esquerdo es del sanatorio del doctor Esquerdo? Que hace un planteamiento revolucionario de la enfermedad mental. No son personas malas, malvadas, sino que son enfermos. Los trata bien, utiliza psicoterapia, utiliza psicodrama, hace obras de teatro, terapia ocupacional. O sea, no tiene a los enfermos abandonados. Así, bueno, es que acaban empezando monjas, ¿qué vas a hacer? Si es que no te dejan hacer otra cosa. No utiliza la camisa de fuerza. O sea, que realmente ella estudia esa degeneración de la sociedad y luego de la mujer, claro. Y entonces va al juicio, al famosísimo juicio de la calle de Foncarral, que hemos mencionado antes. Es un juicio mediático, es estudiado por Rosario de Acuña. Rosario de Acuña, en plena, como lo moderna que es, se va con papel y lápiz a tomar nota de las deliberaciones que hay en el juicio, de si es culpable uno, si es culpable otra. Bueno, el juicio de la calle de Foncarral es, bueno, aparece muerta la señora de la casa. La llamada de atención del vecindario es que hay un fuego, suben corriendo y se encuentran a la mujer, a la dueña de la casa, envuelta en trapos y ardiendo, ¿no? Y a la criada, Higinia, narcotizada junto con el perro. Entonces, bueno, pues se le cura mucho. Primero se piensa pues, que lógicamente ha sido la criada la que ha matado a la señora, y bueno, ¿qué se puede esperar de una criada y tal? Y bueno, pues
pero también se le ocurre que pudiera ser el hijo, porque el hijo ya le había dado alguna paliza a la madre, porque claro, los cuartos, era viuda, la dueña de la casa. El niño es mal educado, es mimado por la madre, ¿eh? Entonces el niño le quiere sacar el pollo Varela, le conocían como el pollo Varela. Entonces le saca los cuartos a la madre continuamente, y total, ya había tenido otra refriega, pero resulta que el pollo Varela, que el hijo no puede ser el asesino de la madre porque el niño está en la cárcel modelo. Claro, pero es que resulta que hay testigos que afirman que esa misma noche habían visto al pollo Varela de taberna en taberna por Madrid. Pero es que resulta que Millán Astray, el padre de Millán Astray, el otro, el legionario, era el director de la cárcel y se descubre que cobra sobornos para que la gente salga. Entonces ahí se forma un conglomerado interesante, ¿no? Entonces Rosario de Acuña va a estudiar porque ella dice, esta pobre Higinia, la criada, se ha matado a la mujer, está convencida de que no, pero si hubiera matado es por culpa de la que no ha recibido educación. Pero es que el hijo está mimado, está muy mal educado. Entonces, la culpa la tiene la madre de haber educado tan mal, de haberle consentido tanto. También estudia el crimen Benito Pérez Galdós, y de hecho ese primer libro que hemos visto de Macrino es el contraste que hay entre lo que escribe Rosario de Acuña sobre el crimen y lo que escribe Benito Pérez Galdós. Mientras que Galdós estudia sobre todo todos los detalles criminalísticos, ¿no? Y bueno, fue un crimen, insisto, mediático, se dispararon las ventas de periódicos en una época en la que el 70% de la población era analfabeta, vamos a ver. Pero bueno, siempre había alguien que lo leyera en voz alta y los otros lo escuchaban, ¿no? La gente se aglomeraba. Seguramente habéis visto El crimen de la calle Foncarol, que es una película que pusieron en la tele. Si no la habéis visto, no la veáis porque es malísima. Es malísima, pero bueno, sí se puede apreciar que, bueno, había mucha expectativa. O sea, la gente se aglomeraba en la puerta del juzgado y la gente se aglomeró para ver la ejecución, que al final la pobre criada fue ejecutada. A Garroteville fue la última ejecución pública que se hace en España. A Garroteville siguieron las privadas, como bien sabemos, pero la última fue la de Higinia y bueno, hubo un tumulto de gente espectacular. Entonces Rosario de Acuña pone en el epicentro de la degeneración de la mujer a la Iglesia Católica. Entonces dice, bueno, pues, ¿cómo lo explico? Bueno, no puede hacer un vídeo de TikTok, porque claro, todavía TikTok no estaba, y el vídeo tampoco. Pues, pero es que las ideas con imágenes y movimiento entran mejor. Falta todavía años para el cine. Pues entonces, ¿qué hace? Escribe una obra de teatro. Convencida del poder que tienen las obras de teatro, el poder persuasivo que tienen las obras de teatro, escribe una obra muy anticlerical, de dudosa calidad literaria, que aquí veo profesoras de lengua y literatura, pero es una obra de tesis, una obra maniquea, donde el malo es muy malo y el bueno es muy bueno. Pero es una obra muy vanguardista, porque el padre Juan, que es el protagonista de la obra, no aparece en escena en toda la obra, está ahí, sobrevolando las cabezas de todos los personajes. Entonces, bueno, es una obra en la que Ramón y Isabel son dos jóvenes que se casan por lo civil. Vamos. Deciden comprar una ermita, Ramón, y montar ahí un centro social. O sea, entonces, bueno, os estoy resumiendo mucho, no tenemos tiempo. Bueno, pues realmente la obra tiene gran éxito, se estrena también muy cerca de aquí, en el Teatro Alhambra, estaba en la calle San Marcos, detrás del Liceum Club, en la calle Libertad, de esquina San Marcos, ya no está, tiene este estilo, pues se llama el Teatro Alhambra, éxito apoteósico, y al día siguiente, bueno,
cuando quiere publicar la obra y estrenarla, no consigue que se leen el texto y dice, esto yo no. Entonces ella invierte prácticamente todo su capital, forma una compañía de teatro, alquila el teatro por un mes, se encarga de los vestuarios, lo paga todo. Lo paga todo. Se estrena, exitazo, y al día siguiente una orden gubernamental le cierra el teatro. Le prohíbe representar más la obra. La obra se había vendido mucho y por eso se conserva. Mucha gente leyó la obra, pero esa capacidad de llegar al gran público a través de la imagen, la perdió. Es perseguida en Madrid, entre que es perseguida en Madrid por la mala fama del padre Juan, no estaba muy a gusto en Pinto, se puso enferma, tuvo que abandonar Pinto, tuvo unas fiebres tifoideas al año siguiente del padre Juan, se trasladó a Madrid, ya no estaba a gusto, entonces se traslada cerca del mar, al campo, se va a Cueto. Pero no se va a Cueto a vivir, ¿no? En plan bucólico, burgués, mirando al mar, ¿no? Las cañitas, la terraza, no. Se va a Cueto y monta una empresa avícola. Y ella estudia, vende huevos, ella no mata las gallinas, ella vende los huevos de las gallinas para que crea razas, o sea, estudia cómo hacer mejores razas de gallina y cómo conseguir los mejores huevos y los vende para otros granjeros. Entonces aquí veis un anuncio, fijaros que hermosas parejas de pollería, Brahma, Prat, Conchinchina, Alzabanegra y de Azul. O sea que realmente son razas que ella ha estudiado, ella se informa. Igual que estudió el tema de la regeneración de la mujer, y ella dice, monta una granja, vamos a ver. Investigación y desarrollo, y más de, aquí no se trata de, aquí hago yo, hasta en eso era moderna. Entonces, hace una empresa rural, y es un modelo de regeneración y liberación de la mujer, porque incluso anima también a las mujeres, y dice, bueno, a ver, estas mujeres del campo, ¿no? Que están, bueno, si sacan un rato libre, pues que hagan miel o que hagan algunos productos que le puedan mejorar sus ingresos y mejorar la calidad de vida de las familias, de los pueblos, del campo, entonces para que la gente pueda seguir viviendo en el campo. Estamos ya a finales del 19, fijaros el efecto llamada que tiene la industria de las grandes ciudades, ¿no? Y cómo ese barrio de las Injurias, estos barrios, ¿no? Cómo llega la gente del campo a Madrid a vivir peor que en el campo. Entonces hay que evitar lo que diríamos ahora, la España vaciada, fijaros, ella lo veía venir. Y bueno, pues también aprovechaba esa época, bueno, ya viviendo en Pinto, también la cercanía al tren, cogía su yegua, cogía a su criado Gabriel y se iba a los picos de Europa, a Galicia, Asturias, Santander, a hacer marchas. Esta es Rosario en tienda de campaña, es la primera mujer que pernoctó en la pica del Hierro, entre Asturias y Cantabria, fijaros, aquí os he puesto un mapa, veis, aquí es donde está la pica del Hierro, esto es Cueto, esto es Cueto, Santander, y esto es Gijón. Entonces, realmente, bueno, pues es la primera persona que pernocta ahí, a esas alturas, ¿no? En unas condiciones, pues, difíciles, ¿no? Y además, bueno, pues con esos modelos, porque hasta el año 1911 no se inventa la falda pantalón, que fue un escándalo, fue un auténtico escándalo. Entonces, las mujeres que iban al campo, esa ropa se la diseñó ella para ir al campo. Y es que no puedo ir con el corsé ni esas cosas, tengo que ir así.
Pero es que vemos a primeros de siglo cómo estas son unas alpinistas escocesas, cómo las pobres tenían que escalar con su falda. Esto ya es del siglo XX, principios del siglo XX. ¿Cómo una mujer se va a poner un pantalón? ¿Pero qué me estás contando? Es una perversión, una provocación. Bueno, entonces ya se va a Gijón. La granja agrícola, no lo he dicho, se la cierran. Ella tenía la finca alquilada. Cuando ella, como investiga y hace unas buenas razas de gallinas, se consigue una medalla de plata en un concurso internacional de aves. Le da cierta notoriedad. Entonces llega a la dueña de la granja, le llega la noticia de que es una anticlerical y una libre pensadora. Entonces ella le cancela el contrato y se tiene que ir. Se va a un pueblo de al lado, pero ya medio arruinada, empieza a contactar con el Ateneo Obrero de Gijón y es el que la anima a que se vaya a Gijón. Cosa que hace a primeros de siglo, 1909, se construye esta casita en el Cervigón. Como veis es más humilde que la que hemos visto actualmente, está ampliada, es un museo y es un centro de interpretación. Rosario de Acuña es donde se ha hecho esa magnífica exposición. Y bueno, pues esta es una foto del Rinconín, pero ya en los años 30. Cuando ella se hizo la casa allí no había nadie, no había nadie. Entonces allí en Gijón se implica mucho con el Ateneo Obrero, que es un ateneo para los hijos de los proletarios. Le piden que dé un discurso cuando se inaugura esta escuela neutra. Dicen neutra porque no se atreven a decir laica. Es una palabra muy fuerte. Pero ella, Rosario de Acuña, habla del ateísmo en el Ateneo, en las escuelas neutras. Ellas no son tan muy chiquitas, ¿no? Y he destacado aquí: mandad mujeres y madres a vuestros hijos a la escuela neutra, que ha de contribuir a la civilización en Gijón, sin duda avergonzada al mirar en sus calles tantos rapazuelos que con muchísima religión dogmatizada se burlan de los ancianos, escarnecen a las mujeres, maltratan a los animales, roban frutas, se apedrean e insultan y sirven después como manadilla de dulces corderos para comparsas de manifestaciones fanáticas. Como veis, el lenguaje de doña Rosario no deja títere con cabeza. Aquí tenemos también unas casas que todavía se conservan. Ahí estuvo el Museo de Historia Popular de Asturias, en Gijón. Es la ciudadela de Celestino Solar, es un indiano que construyó estas casas, que claro, mejor que vivir en una choza, pues esto era estupendo, ¿no? Y bueno, pues ella, volvemos otra vez a su testamento hológrafo, dice que recomienda a su albacea que aquello que hubiera habido que gastar en entierro religioso, social, que lo reparta entre los desvalidos, primero ancianos, luego niños y con especialidad ciegos. O sea que fijaros cómo ella tiene esa sensibilidad. Bueno, pues ella está instalada tranquilamente, es decir, en Gijón, pero en 1911 también, después de dar esa conferencia de septiembre, lee un artículo en la prensa y escribe una contestación. En aquella época, ir a la universidad era una actividad de alto riesgo para las mujeres. Perdonad. A la misma Concepción Arenal dice, bueno, sabéis que iba disfrazada y estas cosas, ¿no? Bueno, pues decía que, bueno, que España será un país mejor cuando las mujeres puedan ir libremente a la universidad. Pero es que la propia condesa de Pardo Bazán, cuando quiso mandar a su hija al Instituto Cardenal Cisneros,
ella vive también en la calle San Bernardo, su palacio está en la calle San Bernardo, o sea, a la vuelta de la esquina de su casa. Le dicen, ¿pero dónde vas a mandar a tu hija al instituto? Es un sitio peligroso. Pues efectivamente, se demostró que era peligroso. ¿Y cómo de peligroso? Bueno, pues aquí, en la calle ancha de San Bernardo, que estaba la Universidad Central, que no Complutense, eso hasta mucho tiempo más tarde, pues en el Heraldo de Madrid se publica un artículo titulado por el honor de la universidad. En este artículo él cuenta cómo 6 estudiantes habían sido, las 6 estudiantes que había en la Universidad de Madrid, 6, cómo pues venían sufriendo pues lo que hoy llamaríamos acoso verbal, acoso, y de hecho dice de palabra y de obra. Me imagino que algún pellizco o cosa más grave se llevarían. Pero un día una de ellas sale sola de clase y le hacen corrillo y bueno, pues le dicen burradas, ¿no? Burradas. Acierta a pasar por ahí un carretero, no creo que fuera este, porque no había coches, pero acierta a pasar por ahí un arriero con sus bueyes y espanta a los chavales. Entonces ella, que lo lee tranquilamente, ella está apartada de su casa del Cebigón, pero lee la prensa todos los días. Ella que lee esa burrada, ese caso de acoso, ese caso de manada, diríamos hoy día, pues escribe La Jarca de la Universidad, que es un artículo que manda a su amigo Bonafou al periódico internacional de París, porque una de las mujeres agraviadas era francesa. Entonces, claro, la crónica de La Jarca empieza como un mal chiste. Dos españolas, 2 francesas, una americana y una alemana. O sea, parece un chiste malo, pero efectivamente empieza así, ¿no? Entonces, bueno, pues ella lo manda a su amigo en Francia porque estaba implicada una francesa. Y ahí se queda. Pero nuestro amigo Larousse, intrigante donde los haya, tenía la universidad muy revuelta y con otros temas, y para tapar sus propios problemas, publica, sin permiso de la autora, publica en El Progreso La Jarca de la Universidad. Es un artículo durísimo, un artículo donde dice que los hombres son semimachos, semihembras, que son hijos de 2 faldas, la de la madre y la del cura. O sea, realmente cómo se está degenerando la raza española cuando los hombres son así de cobardes, ¿no? Que hacen corrillo a una mujer, ¿no? Bueno, pues se arma un escándalo enorme. Hay protestas en toda la universidad, lo que empezó en Barcelona por culpa del artículo, de la publicación del artículo por Larousse, llega a Madrid, llega a Salamanca. Unamuno escribe diciendo: mi mujer es una santa y mis hijos son muy hombres, ¿no? O sea, que realmente y bueno, pues incluso se publica algún soneto que no me resisto a no leerlo. Las mujeres literatas me molestan sin querer, como esposa y como madre me entusiasma una mujer. La Rosario Acuña, que escribe en París, debe irse a otra parte, me parece a mí. Y yo, si algún día la llego a encontrar, la digo en su cara: no escriba usted más. Tire usted la pluma, haga usted el favor, que zurciendo calcetines está usted mejor. Esa es la respuesta intelectual del periodista. Entre otras muchas, hay otras muchas más fuertes, como este que publica el Diario de Cataluña, Los estudiantes y la Rosario, ya vemos, en la que recibe todo tipo de... Se critica el lenguaje fuerte y varonil de ella, pero cuando lo utilizan contra ella parece que no es tan fuerte, ¿no? Bueno, ya sí que ha adelantado algún adjetivo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener más, que yo creo que llevamos mucho tiempo.
Pero bueno, la idea es cómo ella critica esta situación de la mujer en la sociedad y en la universidad. Recordemos que ese año, precisamente es el primer año, en 1911, donde acuden mujeres a la universidad. La primera mujer en acudir a la universidad, pues, fue Elena Maseras en el curso 72-73, 1800, y tuvo que hacer algo parecido a lo que hizo esta sufragista que todos habéis visto en la película esta, y si no la tenéis, esta sí la tenéis que ver. Esta sufragista británica que se tira a los pies del caballo del rey Jorge para hacer visible la causa del sufragismo. Bueno, pues esto mismo hizo parecido. Elena Maseras, cuando pasaba el cortejo de Amadeo I de Saboya, ella consigue, acompañada de su padre evidentemente, las mujeres que van a la universidad es porque hay una familia que las apoya, un padre, ¿no? Sino una joven no. Entonces pide permiso, pide que el rey le conceda un permiso para poder ir a la universidad. No es que lo tuvieran prohibido, no, es que no se contemplaba. O sea, cuando se hace la ley Moyano, se habla de educación primaria para niños y niñas, en los colegios los construyen los ayuntamientos. Si no hay dinero para un colegio de niños y de niñas, pues solamente para los niños, las niñas ya que furzan de casa, ¿no? Y bueno, pues había un vacío legal, porque claro, vamos a ver, no voy a hacer una ley contemplando cómo las sillas van a ir a clase, ¿no? Vamos a ver, si es que no se contempla esa figura, ¿no? Las margaritas, yo qué sé, no se contempla esa figura, hay un vacío legal. Entonces, bueno, pues, pero tiene que pedir permiso, entonces le concede el rey el permiso y eso sirve de pretexto para que otras mujeres sigan el ejemplo y pidan permiso. Entonces se establece que para que las mujeres puedan ir a la universidad tienen que pedir permiso. Y ese permiso tiene que ir firmado por todos y cada uno de los catedráticos que le van a dar clase. Catedráticos, hombres. Claro, ¿qué hombre no va a afirmar que es capaz de controlar su clase? Pero cuando hablamos de la presencia de la mujer, es que la mujer es que corre peligro. No es que cuando cuenta María Goiri que la mujer cuando ella iba a clase, ¿no?, tenía que esperar a que el catedrático o un bedel la acompañara al aula y a ella le habían puesto una mesita al lado del profesor, se sentaba allí de espaldas a los compañeros para no distraerlos. ¿Eso distrae menos? De ponerle encima de la tarima, ¿no? Algunas cuentan en sus memorias que las encerraban en el cuarto de la escoba, de las escobas, mientras que llegaba el profesor. O sea que realmente era una actividad de alto riesgo. Bueno, pues en esta situación, hasta en 1910 ya se aprueba un decreto en virtud del cual las mujeres pueden ir a clase, pueden ir a la universidad, sin necesidad de contar con este permiso especial. Bueno, no está mal. Y, bueno, pues empiezan a llegar mujeres. En los años 30 se celebra que había ya 1000 mujeres en la universidad, pero cuando a finales del siglo y primeros del siglo XX había 30 mujeres en la universidad, los hombres estaban preocupados, diciendo, es que nos comen el terreno. Tantas mujeres en la universidad, 30 mujeres, pero ¿esto qué es? Una invasión. Ella, a raíz de esta jarta de la universidad, se tiene que exiliar porque se publica una orden de búsqueda y captura para meterla en la cárcel por defender a unas chicas. Ya nadie se acuerda de que hay unos acosadores, ya nadie se acuerda de las víctimas, sino de la que se queja de esa situación. Esto nos suena mucho, ¿no?, de rabiosa actualidad. Bueno, pues entonces ella tiene que huir, da una pista falsa diciendo que se va a ir a París, pero como era muy lista, a donde se dirigía era a Portugal. Se fue por Galicia con su compañero Carlos Lamo, se fue a Portugal. ¿Y por qué a Portugal? Porque Portugal acababa de estrenar una república laica en 1910. Una república laica. Entonces se sabe que allí va a estar muy bien acogida. Aquí tenemos una manifestación en Lisboa donde se pone abajo los jesuitas. No solamente lo gritó
Ramiro de Maeztu gritó bajo los jesuitas cuando se estrenó Electra de Galdós. O sea que lo que pasa es que también tuvo una evolución en su pensamiento, ¿no? Bueno, pues allí estuvo 2 años exiliada, arruinándose una vez más. En 1902 había muerto el marido, ella se habían separado, pero no se habían divorciado, evidentemente. Entonces empezó a cobrar la pensión de viudedad, que estaba en torno a los 1.200 pesetas al año. Mientras que esta exiliada no cobra nada, tira de sus ahorros. Y bueno, su madre había muerto en 1905 en Cantabria. Con eso fue con lo que pudo haber construido la casa del Cervigón. O sea que realmente vuelve, después del exilio, pues se siente más proletaria, lo era, más cerca de los proletarios. Esta es la mujer, esta es la Rosario de Acuña, esa mujer sarpía, esa mujer peligrosa que escribe esas cosas que derrumban la sociedad, ¿no? Y esta es la última foto de Rosario de Acuña, con ese corte de pelo a lo Garzón, totalmente revolucionario, antes de que se impusiera ese corte de pelo, ¿no? De las mujeres modernas. El 1 de mayo de 1923, 4 días antes de morir. Se había hecho casi la tradición de en los últimos años, el 1 de mayo iban los del Ateneo de Gijón y otros grupos proletarios iban a visitarla a su casa. Entonces habían estado ese día, ese 1 de mayo de 1923, habían estado con ella y ella les había dicho que le haría mucha ilusión reestrenar o estrenar El Padre Juan. Y se comprometieron a hacerlo. Pero 4 días más tarde murió. Como epílogo, ese huracán se convierte en un rayo de esperanza para las nuevas generaciones de mujeres, porque durante años sobre esa lápida con ese ladrillo, con un R y esa A, durante años se fueron depositando un ramo de flores, no sabía nadie quién era. Más tarde se descubrió que lo depositaban Aquilina y Rosario Rodríguez Arresú, 2 hermanas que la habían conocido muy jovencitas y que tenían auténtica devoción por ella. Ella les escribe una carta, querida Aquilina, y la carta y tal, y les manda recuerdos suyos, digamos, pues un mechón de pelo que conservó Aquilina toda su vida, o sea, una corbata de ella, o sea, sus cartas, y bueno, pues creo que Aquilina ha sido uno de los factores importantes en la recuperación de la memoria histórica. Entonces, bueno, pues como dijo Rosario, esta hora nuestra es la del sufrimiento, la hora de nuestras descendientes será la hora de la emancipación. Y bueno, no me resisto a acabar sin ningún colofón. En 1917, Castrovido, el director del País, la propone para académica, ¿no? Fijaros que la condesa lo había intentado mucho, 4 veces, formalmente solamente una, pero Valera, ¿no?, dijo que esas caderas no están preparadas para ocupar un sillón de la academia. Eso fue lo más inteligente que se le ocurrió, ¿no? Entonces, el colofón a estilo de Doña Rosario, cuando la proponen, cuando empieza a haber rumores de que la van a proponer para la academia, os voy a leer sus palabras. Y dejadme que me dé un poquito de agua. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba yo a hacer con semejante armatoste? Se refiere al sillón de la academia. Lo primero que haría sería limpiarle pulcramente con zorros, cepillos y esponja. Luego, antes de sentarme en él, pondría a mi lado la escoba,
el cubo de fregar suelos, la pala de lavar, el estropajo, las agujas y la sartén, el hilo y unos retazos para remendar camisas y sábanas, el puchero y la sartén para poner el cocido y freír la mesa, la cena, las planchas y un plumero, y ya, con mis útiles de trabajo y los 60 años de mi vida, cogería en brazos a mi patita vieja, que es su gallina. Les ponía nombres. Era una de las cosas por las que la llamaban bruja, porque trataba muy bien a los animales y decían que eran personas, eran niños que ella había convertido en animales, porque no se estaba... Sí, vamos, en la Casa de Diario es un artículo que se dice eso de ella. Bueno, pues cogería en brazos a mi patita vieja, que a los 14 años aún me pone huevos, a mi gallo Sanchito, un hermoso caballero que me quita el maíz de la mano, las biografías de mis animalices muertos, mis perros, mis yeguas y mis tórtolas. Pues esta es nuestra Rosario de Acuña. Muchas gracias. Tanto, pero quería cerrar como ella quería limpiar el sillón, pues con el escudo, ¿no? El lema de la Real Academia, que es limpia, fija y da esplendor. A lo mejor se inspiraron en Rosario de Acuña, ¿no? Para eso. Bueno, muchas gracias, como siempre, Eulalia, de verdad, por dar visibilidad a todas estas mujeres de nuestra historia. En concreto a Rosario, que ha sido una mujer absolutamente única, polifacética, irrepetible y desde luego todo un ejemplo para todas las mujeres. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, tú sabes que tienes esta casa abierta siempre que quieras. No sé si hay alguna pregunta o comentario o que... ¿Alguna duda? Bueno, es el reloj, no se me hecho tan tarde. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Ninguna, Eulalia. ¿Incluyó algo en Matilde Landa? Matilde Landa no creo que llegara a conocerla, pero... No, pero que incluyeran sus escritos, sus trabajos, su obra... Vamos, seguro que sí, porque Matilde Landa era tan anticlerical como ella, y de hecho Matilde Landa, después de aceptar que en la cárcel, ¿no?, que se bautizaría a condición de que mejoraran la dieta de las madres lactantes en la cárcel, no pudo aguantar el remordimiento de conciencia y se suicidó. O sea que realmente fue un modelo, fue una mujer muy conocida, ya en los últimos años olvidada, pero que el franquismo borró. Hemos dicho que lo borró de Madrid. La calle Rosario Acuña, no de Acuña, se les pasó. Ha estado siempre en el barrio de la Fuente del Berro. Es una callecita cortísima que se llama Rosario Acuña. O sea que, bueno, pues el régimen también tenía sus fallos. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias y ya nos desinvisibilizaremos otro día. Hasta luego.